Muy buenos días con todos. Espero que estén bien de salud. Esta segunda parte de la fórmula de la justicia es la clase que nos reúne hoy. Habíamos estado viendo que la fórmula de la justicia acuñada por Cicerón consiste en dar a cada uno lo suyo, y habíamos intentado explicitar cada uno de los elementos de esta fórmula. El último, lo suyo, el derecho, aquello que se ha de dar a cada uno, lo habíamos definido como una cosa, la res, la cosa justa o res justa. Y decíamos que la cosa material o inmaterial, por ejemplo, la propiedad intelectual, el honor, son bienes jurídicos inmateriales, a diferencia de una mesa, una silla o un predio. Las cosas pueden estar atribuidas, ¿no? Ahí viene el fenómeno de la atribución de las cosas, del cual nos habla Hervada, el autor que seguimos. Las cosas pueden estar atribuidas de diversos modos a los hombres, a los sujetos de derecho, a los hombres, personas naturales, o también al ente colectivo humano, que es la persona jurídica. La atribución puede ser de distintas modalidades, formas. No es lo mismo que una cosa esté atribuida a un sujeto en propiedad que en arrendamiento. Las facultades jurídicas propias de un arrendatario son menores, más limitadas que las del propietario del inmueble. Eso es evidente para cualquiera de nosotros, pero la idea es reflexionar un poco en el sentido de que todo derecho, toda cosa supone una atribución a un sujeto, pero esta atribución, como les decía, puede ser de diverso tipo. No es lo mismo estar atribuido en propiedad que en arrendamiento, o bien en el ámbito del derecho público podríamos pensar en una competencia, ¿verdad? La competencia de interpretar la Constitución es un bien jurídico inmaterial. Una competencia no está en ningún sitio físico, ¿no es cierto? Es algo inmaterial y sin embargo es un derecho. Es decir, los magistrados del Tribunal Constitucional pueden argumentar que la facultad de interpretación de la Carta Magna de la Constitución les corresponde a ellos, es su derecho. Entonces, si el Ejecutivo, por ejemplo, el Poder Ejecutivo o incluso el Poder Legislativo quieren interpretar la Constitución, algo que no les corresponde, al menos no en la misma medida que el Tribunal Constitucional. Si se trata de un juzgado, ¿verdad?, de una provincia, de una jurisdicción no de ámbito nacional, que pretende interpretar la Constitución, bueno, pues eso, el Tribunal Constitucional puede argumentar que eso es competencia de ese organismo y no de otro. Entonces, la forma de atribución en este caso es la de la competencia. Con esto lo que quiero que vean es que dar a cada uno lo suyo, su derecho, pues este fenómeno de la atribución se da de diversos modos, pero hay algo en común que nos hace ver Javier Hervada, y es la fuerza de deuda. Lo común a toda forma de atribución jurídica es la fuerza de deuda. ¿Qué significa esto? Que todos los derechos
todas las relaciones de justicia implican una deuda. Es decir, si yo soy el propietario de un inmueble, existe una deuda por parte de todos los demás ciudadanos e incluso por parte del Estado, de las entidades públicas, de respetar mi derecho de propiedad, ¿no? Por eso cuando el Estado me expropia, lo que veíamos antes, ¿no? La expropiación en aras del bien común para poder construir una carretera, esa expropiación genera una deuda y la deuda se cumple generalmente pues, a través de una indemnización. Pero existe una deuda que todos deben cumplir, ¿no? La deuda consiste en general, en el caso de la propiedad, en respetar esa propiedad, es decir, en no invadir el predio, si yo soy un transeúnte, en no causar daños o destrozos a un automóvil, porque ese automóvil me pertenece a mí. En fin, o sea, vamos viendo que en toda relación jurídica, en todo derecho, está implicada una deuda de justicia. Vamos con otro aspecto que resulta importante aclarar a la hora de valorar la fórmula de la justicia, y es explicar en qué no consiste esa fórmula de la justicia. Es decir, la fórmula de la justicia es dar a cada uno lo suyo, en latín ius suum cuique tribuere. Ahora, el error podría consistir en considerar que la justicia es igualdad, puramente igualdad. Ahora, es verdad que la justicia implica una cierta igualdad. En toda relación de justicia se busca de algún modo la igualdad, pero no hay que confundir la igualdad con el igualitarismo. Fundamentalmente la cuestión es que dar a cada uno lo suyo no equivale a dar a todos lo mismo, o dar a cada uno lo mismo. Esa es la utopía del igualitarismo, del comunismo, dar a todos lo mismo. Entonces, esto se ve de modo especialmente claro en el caso de un tipo de justicia, que es la justicia distributiva, en la cual rige, como veremos con más detenimiento cuando hablemos de este tipo de justicia, rige el criterio de la proporcionalidad. Es decir, hay que dar a cada uno según su capacidad, según su necesidad, según sus méritos, y lógicamente las capacidades, las necesidades, los méritos, la condición de un sujeto son muy distintas, ¿no es cierto? Ahora lo estamos viendo. Por ejemplo, no es injusto que el gobierno destine mayores recursos a la provincia del Guayas en la presente emergencia sanitaria. ¿Por qué? Porque la necesidad de esa provincia es mayor. Entonces, hay que dar a cada uno según su necesidad en este caso. Y la necesidad es proporcional. Hay otro tipo de igualdad, distinto de la igualdad proporcional, que es la igualdad aritmética, ¿verdad? Que es la que rige en otro tipo de justicia, que es la justicia conmutativa y en algunos casos de justicia legal, por la cual debe existir absoluta igualdad entre la prestación y la contraprestación. Es decir, si yo vendo un automóvil, se me ha de pagar un precio, un valor equivalente a ese automóvil, porque si no se cometería algún tipo de fraude, ¿no es cierto? Si yo pretendo vender un Mercedes-Benz del año por $1,000, ahí no puedo decir que haya igualdad aritmética.
el precio y la cosa vendida pues son desiguales. Ese es un tipo de igualdad que se busca en ciertas relaciones, cierto tipo de relaciones de justicia, como son las relaciones de justicia conmutativa. Pero la fórmula de la justicia, volviendo a lo de antes, no es dar a todos lo mismo, sino dar a cada uno lo suyo, lo que en justicia le corresponde. Y esto no siempre será igual para todos. No todas las desigualdades son injustas, ¿verdad? Uno de los criterios de proporcionalidad, por ejemplo, es el de aportación al bien de la sociedad. Es decir, tenemos, por ejemplo, una empresa y en esa empresa ha habido personas que han aportado capitales distintos, ¿verdad? Una persona ha aportado $1,000, otra 5,000, otra 15,000, etc. Entonces, las utilidades van a ser proporcionales al capital que en un principio se aportó. Y eso no es injusto. Esa desigualdad obedece a que la aportación al bien común de esa sociedad, que es la empresa, es distinto. Se ha aportado en diversa proporción, entonces se ha de recibir utilidades en diversa proporción. En algunos casos puede haber una igualdad fundamental de todos los hombres en ciertos bienes que son fundamentales. ¿Por qué el salario mínimo vital es el mismo para todos? Bueno, pues porque todos tenemos la misma dignidad. Todos los ciudadanos ecuatorianos merecemos un salario mínimo vital y los beneficios de la seguridad social. Bueno, esa igualdad fundamental obedece a que todos tenemos la misma dignidad. Si tenemos la misma dignidad, entonces nos corresponde a todos lo mismo en ciertas cosas. Todos tenemos derecho a nuestra integridad personal, que es la misma, etcétera, a no ser discriminados por motivos de sexo, raza, religión, etcétera. Bueno, pero otra cosa es ya la meritocracia, ¿verdad? Es decir, esa aparente desigualdad o igualdad proporcional a los méritos. Una persona que ha trabajado tiempo extra, que ha trabajado de un modo especialmente meritorio en una empresa, en una institución, merece un reconocimiento mayor que el que ha rendido menos. Sería injusto darles lo mismo a ambos, por lo menos lo que va más allá del salario mínimo vital, ¿no? El último punto de esta clase sobre la fórmula de la justicia es valorar su importancia global. Es la última página de nuestro esquema. Y veamos cómo no todos los autores admiten esta fórmula de la justicia. Por ejemplo, Hans Kelsen considera que la norma hipotética fundamental del ordenamiento jurídico, aquella que sostiene todo el ordenamiento jurídico, es el pacta sunt servanda. Las normas, los pactos, los contratos deben ser observados. Es una norma más bien formalista, mientras que lo nuestro es la búsqueda de la justicia. Nosotros estimamos que esa norma hipotética fundamental de Kelsen es un principio útil, pero no va al núcleo del orden jurídico. El orden jurídico es el orden justo. Lo que el jurista, juez, abogado, magistrado, etcétera, ha de buscar es la justicia, el establecimiento del orden justo. ¿Y en qué consiste el orden justo? En dar a cada uno su derecho. Eso es lo que hace un juez cuando administra justicia. Reconocer los derechos y velar porque se le dé a cada uno lo suyo. Si se ha usurpado, si se ha violentado la propiedad o se le han infligido algún tipo de daño a un bien jurídico material, pues la reparación respectiva, esa reparación es darle a cada uno su derecho. Y en eso consiste
la búsqueda del orden justo. Entonces, ahí hay una diferencia de enfoque importante entre el positivismo y el naturalismo. El naturalismo considera que el dar a cada uno lo suyo, el ius sum cuique tribuere, es el primer principio del orden jurídico. Es como el fundamento. El Grundnorm es un término alemán, la norma grande sería literalmente, pero es aquella norma fundamental sobre la cual se sostiene el orden de la justicia, el orden jurídico o el orden justo, que para Kelsen, sin embargo, es el pacta sunt servanda. Los pactos han de ser observados. Las normas han de ser cumplidas, sí, pero se está fijando solo en el aspecto externo, formal, el cumplimiento de las normas. Yo soy justo, según Kelsen, si cumplo con las normas, pero no me fijo en el contenido material de las normas, ¿no? Es decir, para Kelsen es justo el que cumple la ley, aunque sea la ley del aborto o la eutanasia. Para el ius naturalista es necesario revisar si esa ley, esa norma, está respetando los derechos naturales del hombre, aquello que la naturaleza le atribuye a cada ser humano como propio, como lo suyo. Y ahí volvemos a la fórmula inicial de la justicia, dar a cada uno lo suyo. Muchas gracias.